De nuevo reunidos con Israel Winnicki. Hola Israel. Shalom, ¿cómo están? Shalom, dispuestos a escuchar tu columna sonora de hoy que nos va a trasladar a Estados Unidos y a esos ataques antisemitas que se vienen produciendo en las últimas semanas, Israel. Sí, pero en realidad, ¿cómo podríamos decirlo? La gran burbuja en que vivieron los judíos de Estados Unidos está estallando, porque en realidad vivieron una burbuja. Yo acá tengo una pequeña crónica de la historia del antisemitismo en Estados Unidos y no tiene nada que envidiarle con otros países del mundo. El gran país de la libertad y la democracia también es el país donde se ha manifestado en forma atroz el antisemitismo. Vamos a empezar, voy a hacerlo en forma muy rápida. Por ejemplo, en 1654 llegan a Nueva Ámsterdam, la futura Nueva York, 23 refugiados judíos procedentes de Recife, Brasil, de donde los portugueses habían desalojado a los holandeses. El gobernador holandés local, Peter Stuyvesant, quien catalogaba a los judíos de deshonestos, sucios, repugnantes y enemigos de Cristo, buscó la forma de expulsarlos. Para ello ordenó a los funcionarios locales que les sugirieran amistosamente que se fueran. Si no fueron expulsados es porque los principales inversores de la Dutch West Indian Company eran judíos. Durante la Guerra de la Independencia los judíos colaboraron con los rebeldes. Había 2000 judíos en esa época en Estados Unidos. Por ejemplo, el primer patriota muerto en el estado de Georgia fue un judío, Francis Salvador. También el apoyo económico, por ejemplo, el caso de Haim Salomón, que prestó grandes cantidades de dinero al gobierno patriota. Incluso al final de la guerra, $200,000 que nunca le fueron devueltos y murió en la miseria. Washington aplaudió la inauguración de la primera sinagoga en Newport. Pero, por ejemplo, John Adams decía que es muy difícil amar a los judíos. Ansió que llegue el día en que se acaben las asperidades y peculiaridades de su carácter y se transformen en cristianos unitarios. Jefferson animaba que los judíos necesitan más educación secular para volverse merecedores igualitarios de respeto y favor. Porque para Jefferson, un judío que hablaba yiddish y sabía el Talmud no era tan útil para la sociedad como un libre pensador. Hacia 1820 solo había 6.000 judíos en Estados Unidos. A partir de ese año comenzaron a llegar judíos alemanes, que eran reformistas. Para 1850 había 17.000 judíos en Estados Unidos y hacia 1880 eran 270.000. La mayoría establecidos en la zona de New York. Y ya a finales del siglo XIX eran 1.800.000. Había un barniz de tolerancia, pero tras esa fachada había un antisemitismo latente que se manifestaba con el aislamiento social. Por ejemplo, el negar el ingreso de judíos a clubes exclusivos o alojamiento en lugares de descanso para gente acomodada. Por ejemplo, en 1843 unos jóvenes solicitaron ser miembros del Odd Fellows Lodge, un club muy exclusivo, pero se les negó porque eran judíos. Organizaron su propio club, el Independent Order of Bnei Brit. De ahí salió la Bnei Brit actual. O, por ejemplo, el caso de Joseph Seligman, un conocido banquero al que se le negó hospedaje en Saratoga Springs de Nueva York, un lugar de veraneo para la gente de buena posición, porque era judío.
Eh, por ejemplo, Henry Adams, perdón, descendiente de John Quincy Adams, había organizado la Liga de Restricción de la Inmigración, cuyo objetivo era evitar que inmigraran a Estados Unidos elementos insalubres. Y a la cabeza de esa lista estaban los judíos. Adams escribía: ningún judío, ni un solo judío polaco recién llegado de Varsovia o Cracovia, ni un escurridizo Jacobo Itzhak, aún oliendo a gueto, gruñendo un raro yiddish a los oficiales de aduanas. Adams no tuvo éxito y su peor derrota fue que el presidente Theodore Roosevelt nombró al judío Oscar Strauss como ministro de Trabajo y Comercio. El general Ulysses Grant, durante la Guerra Civil, ordenó la expulsión de todos los judíos de su distrito militar, que comprendía las áreas de Tennessee, Mississippi y Kentucky. La orden fue emitida como parte de una campaña contra el mercado negro de algodón en el sudeste. Grant creía que este mercado negro estaba siendo manejado principalmente por judíos y otros comerciantes sin principio. Lincoln anuló esta orden general, pero Grant nunca se disculpó. Sabemos que después de la Guerra Civil se formó en el sur el Ku Klux Klan, organización racista, antisemita y anticatólica, defensora de la supremacía blanca. Conocemos la metodología y, por ejemplo, en un principio atacaban solo a la comunidad negra, pero posteriormente atacaron a los judíos. Un caso testigo, por ejemplo, es el de Leo Frank, un judío nacido en Estados Unidos que en 1915 fue acusado de violar y asesinar a una niña de 14 años, Mary Fagan. El juicio estuvo plagado de irregularidades. Inclusive el verdadero autor del hecho fue presentado como testigo por el fiscal. Frank fue condenado a muerte y cuando se leyó la sentencia ni el acusado ni su defensor estaban presentes en el tribunal. Y esto fue aprovechado por un político de Georgia, Tom Watson, para lograr que el público volviera a apoyar al Ku Klux Klan, que hacía 40 años que había sido desmantelado. La sentencia de Frank fue conmutada por la de prisión perpetua, pero una turba liderada por elementos del Klan lo linchó. Esto dio nacimiento a la Liga Antidifamatoria. Frank recién fue rehabilitado en 1982, cuando un ex empleado de la fábrica de Frank declaró que había visto al conserje Jim Conley, el mismo que fuera testigo de cargo, llevar a la niña al sótano, y que éste lo había amenazado de muerte si hablaba. Por ejemplo, también tenemos el caso de Henry Ford, que financió la publicación en inglés de los protocolos de los sabios de Sion. En la planta de la Ford Motor Company había un cartel que decía: los judíos son traidores de Estados Unidos y los gentiles no deberían confiar en ellos. Los judíos enseñan comunismo, los judíos enseñan ateísmo, los judíos destruyen el cristianismo, los judíos controlan la prensa, los judíos producen películas sucias, los judíos controlan el dinero. Eso estaba en la fábrica de Ford, que después, cuando Estados Unidos entró en guerra con Alemania, Ford se moderó. Sí, se moderó, pero fue uno de los principales inversores de la Volkswagen y siguió recibiendo ganancias de la Volkswagen aún en plena guerra. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, al comienzo del nazismo, Estados Unidos no permitió que entraran judíos en su territorio y no solo eso, presionó para que otros países no los recibieran, como el caso del San Luis. O sea, todos estos son ejemplos
Pero esto es solamente una punta del iceberg. Hay algo en el fondo. Actualmente, entre la juventud, entre el estudiantado, ha aprendido la ideología antisemita del BDS, y eso fogonea aún más el antisemitismo latente en los Estados Unidos. No nos olvidemos un episodio con el cual se hizo inclusive una película, Skorky, cuando en una población, en un pueblo donde la mayoría de los habitantes eran judíos sobrevivientes del Holocausto, los nazis quisieron iniciar una marcha, realizar una marcha en homenaje a Hitler. Y ganaron el juicio y se les permitió hacer la marcha, aunque no la hicieron, solo por provocar. En las universidades todavía hay números clausus, o sea, hay una cantidad X de judíos que pueden ingresar a ellas. Y como decía, entre el estudiantado hay agitación de grupos pro-palestinos que apoyan al BDS y están en contra de Israel. O sea, todo lo que está pasando contra los judíos en Estados Unidos actualmente es que esa burbuja de bienestar, de igualdad, de libertad de los judíos, estalló. Se está mostrando la realidad. Y la realidad es que en Estados Unidos, como en cualquier otro país del mundo, el antisemitismo está vivo. No es una excepción, ¿no? Estados Unidos, en tu opinión. ¿Cómo? No es una excepción Estados Unidos, No, en tu absoluto, opinión. en absoluto. Así que por eso digo que fue una burbuja todo ese tiempo que los judíos pensaron que en Estados Unidos iban a poder vivir tranquilos. Eso me hace acordar a los judíos de Alemania que vivían muy tranquilos, hasta que un loco de bigotito recortado les recordó que no eran alemanes, sino judíos. Quiero terminar deseando a todos que el 2020 sea un año realmente de paz, de tranquilidad y de hermandad entre todos los seres humanos. Y que no tengamos que hablar de estas cosas en tu columna, Israel. Dios quiera. A todos. Un beso muy fuerte, feliz año 2020 de la Era Común y hasta el próximo programa.